Señor alcalde de Mascarell, miembros de la Corporación Municipal, agentes de la Policía Local de Nules, presidenta y director de la Caja Rural de Nules, señor párroco, miembros de la Coral de San Bartolomé y el FEAM, vecinos y vecinas de la calle San Miguel, familiares y a todos los presentes hoy a este acto en honor a nuestro patrón San Miguel Arcángel. Muy buenos días a todos. Quiero dirigirme a varios compañeros que durante el presente año han pasado por unos momentos difíciles de salud, situación a la que todos estamos expuestos y podemos vernos en cualquier momento. Y es que cuando hablamos de salud, hablamos de gozar de un estado de completo bienestar físico, mental o social. Y es cuando, en ausencia de alguno de estos factores, cuando más nos damos cuenta de que gozar de buena salud no tiene precio. Unos ya estáis más cerca de superarlo, otros un poco más lejos, pero la actitud positiva que habéis mantenido en todo momento no puede obtener como resultado otro que no sea el de una total recuperación y una vuelta a vuestra vida cotidiana. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y a seguir al día a día con la misma actitud. Un año más quiero felicitaros y daros mi enhorabuena a cada uno, cada una de vosotros y vosotras por el gran trabajo que habéis realizado durante el presente año. Un inicio de año en el que el COVID-19 causó estragos en la plantilla y un transcurso de año en el que las numerosas bajas producidas por diferentes circunstancias ha provocado que hayamos tenido que triplicar nuestros esfuerzos para poder dar respuesta a todos y cada uno de nuestros servicios. Una situación que afortunadamente tiene ya los días contados, ya que por fin hemos iniciado el proceso selectivo para cubrir en propiedad 3 plazas de agente que actualmente se encontraban vacantes en la plantilla y cuya incorporación en los próximos meses revertirán, sin duda alguna, en una mejor respuesta y un mejor servicio al ciudadano y, en definitiva, al pueblo de Nules. Asimismo, aprovecho para agradecer a Maite Sevilla, responsable del Departamento de Personal, por la celeridad y predisposición con la que ha llevado a cabo toda la tramitación, para que, como ya he dicho, pudiéramos dar comienzo a la cobertura de las nuevas plazas. Este año quiero felicitar públicamente a los agentes Raúl Mustalamantes y Juan José Bafete Terrén, este último prestando en la actualidad servicios en otro municipio, por los hechos ocurridos el pasado mes de enero y por los que, tras una agresión a las puertas de un establecimiento público, tuvo como desenlace el fallecimiento de un vecino de la población. Aquel día fue clave la rapidez con la que se actuó y que obtuvo como resultado la identificación y posterior detención del autor de aquel homicidio. Al agente René Octavio Berros Ferrer, que consiguió sofocar el incendio que se había iniciado sobre el dosel dedicado a la imagen de San Vicente y que, gracias a su rápida respuesta, solo se quedó en un susto. Al oficial José Vicente Navarro Silvestre y al agente Víctor Manuel Leal Tomás, los cuales, tras una persecución a pie, consiguieron dar alcance a un varón al cual le constaba una orden judicial de búsqueda y detención. También quiero agradecer públicamente a todos los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Nules, con mención especial a Carlos Pérez Agut, Juan Vicente Chiva Jiménez, Isidora Marín Bueno y María Ángeles Jiménez Goldero. Entre vuestras funciones tenéis la de colaborar en tareas de prevención y de intervención en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Y es a cada requerimiento que habéis tenido de esta jefatura los primeros en dar siempre el primer paso adelante. También quiero dar la bienvenida a la nueva incorporación de Protección Civil, a Ernesto Traver Bodi. Para terminar, y antes de dar la palabra al señor alcalde, me gustaría que le rindiéramos un minuto de silencio en memoria del compañero de la Policía Local de Calpe, don Juan Manuel Policarpo Moy, que falleció hace escasos 10 días en acto de servicio, cuando intentaba rescatar a un vecino de la localidad que había quedado atrapado en el interior de su vehículo como consecuencia de las intensas lluvias.
Ahora sí, toma la palabra el señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Nules, don David García Pérez. Miembros de la Corporación Municipal, presidenta y director de la Caixa Rural Sant Josep de Nules, inspector jefe de la Policía Local de Nules, representantes de Protección Civil, miembros jubilados de nuestra plantilla, representantes de asociaciones varias, miembros de las corales de Sant Bartomeu y del CEA, inspector, oficiales y agentes de la Policía Local de Nules, vecinos y vecinas, especialmente los de la calle San Miguel. Buenos días y gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros, en el que la Policía Local celebra el día de su patrón, San Miguel. Todas las sociedades que han evolucionado y resistido durante siglos, desde lo más antiguo, han hecho de su protección, defensa y seguridad uno de los pilares fundamentales a las que había que destinar no pocos recursos, pues les iba hasta la propia vida en ello. En la religión católica, Miguel es uno de los 3 arcángeles de Dios y este tiene encomendada la misión de luchar contra Satanás y sus emisarios, que simbolizan el mal. El mal, de una forma u otra, está representado en todas las religiones, culturas, sociedades y civilizaciones, también en la nuestra. España encomienda su protección a sus ejércitos y a los varios cuerpos de seguridad existentes, Guardia Civil, Policía Nacional, policías autonómicas y policías locales. Miles de personas con un altísimo sentido de servicio público, que ofrecéis vuestra vida si fuese preciso para salvar la de los demás, garantizando el cumplimiento del orden y la ley, básico para una pacífica convivencia, y persiguiendo a los delincuentes, asesinos, violadores, ladrones y sobre todo trabajando para la prevención del delito, función más importante aún si cabe. Y no hay democracia ni sociedad organizada posible sin seguridad, y para ello son necesarios hombres y mujeres como vosotros que entregáis vuestra vida para mantener la seguridad y garantizar el libre ejercicio de la libertad individual. Con este San Miguel ya suman 8 años los que he podido dirigirme a vosotros en este acto, en calidad de alcalde y concejal responsable de la Policía Local de Nules. Esta festividad de San Miguel es especial, al ser la última de esta legislatura. Y tal como dice el músico británico Joe Strummer, el futuro es incierto. Aunque lo que sí que es cierto y evidente, echando la vista atrás, son las mejoras que el Cuerpo de Policía Local ha logrado estos años y que lo hemos hecho juntos. Mejoras de las condiciones laborales respecto de la posibilidad de conciliar la vida laboral familiar, eliminando las limitaciones de los cambios de turno. Mejoras salariales y que en este momento seguimos negociando futuras mejoras en este sentido para lograr la equiparación respecto de otras administraciones locales. Ampliación, renovación y mejora de las instalaciones del retén. Incorporación de las TIC con adquisición de tablets. Renovación de emisoras y adhesión a la red Comdes. Cambio y actualización del sistema informático de gestión policial, así como instalación de cámaras de vigilancia en varios puntos de la localidad que son visualizadas desde el retén, especialmente en los polígonos industriales. Renovación de armamento y dotación de equipos de defensa como chalecos antibalas y otros equipos que fueron solicitados por los representantes sindicales. Aumento de la flota de vehículos y renovación periódica de los existentes. Creación de la unidad de drones de vigilancia. Puesta en marcha de las unidades rurales de mediación policial, Udropol o Biogen. Organización de formación interna con carácter anual para mantener formada y actualizada sobre cuestiones de interés a nuestra plantilla, para poder afrontar con éxito los retos del siglo XXI. Renovación de mandos. Aumento de la plantilla de policía local, que, como ha dicho antes la jefatura, en breve se iniciará el proceso selectivo para cubrir 3 plazas más de agente. Cuestión que, de cara al futuro, debería seguir reforzándose hasta lograr un número suficiente de miembros que, además de mejorar la presencia policial en las calles y aumentar la seguridad ciudadana, posibilita la implantación del sistema 7-7 de trabajo. Hemos priorizado las mejoras en policía local, porque somos conscientes de que ello supone mejorar en seguridad ciudadana, logrando índices de delito especialmente graves, muy bajos en comparación con otras ciudades vecinas. Todo ello no hubiese sido posible sin la convicción compartida y el apoyo de los compañeros de los equipos de gobierno que me han acompañado en esta ardua tarea. Gracias especialmente al inspector jefe de la Policía Local de Nules, Ernesto Hurtado, persona con un alto grado de implicación
en la tarea justa y honrada que encabeza con enorme dignidad este cuerpo policial y con el que es fácil y grato trabajar. Siempre me ha acompañado en aquellas decisiones que hemos tenido que tomar y actividades que organizar. Y recuerdo con especial cariño los sábados de los momentos más duros de la pandemia. Nadie nos podrá quitar de nuestra memoria las sonrisas de los más pequeños, sus mensajes sencillos y sinceros que adornaron nuestro retén y las lágrimas de aquellos, no tan pequeños, a quienes daba fuerza nuestra compañía, aunque fuese unos pocos segundos. Sirenas que se convertían en esperanza para muchos, dosis de color, días de color en semanas grises. Por supuesto, quiero hacer extensivo el agradecimiento al inspector Senent y a los oficiales Javier Juan y Navarro, que durante diferentes periodos durante estas 2 legislaturas han asumido funciones de jefatura de forma interina. Y también a toda la plantilla. En este tiempo os he podido conocer como profesionales, pero también humanamente, en el día a día, y muy especialmente en aquellos momentos de mayor emergencia, donde vuestra función se vislumbra en más fundamental si cabe. La Policía Local de Nules, su plantilla compuesta por grandísimos profesionales, y esto lo he visto con mis propios ojos, lo he vivido en mi propia experiencia como máximo dirigente del cuerpo, trabaja las 24 horas del día en servicio de la ciudadanía. Cuanta peor sea la situación, más alto el nivel de alerta, más grave la amenaza, más se crece este cuerpo para dar todo y más de sí en favor de la ciudadanía. Agradezco el trabajo que hacéis porque Nules duerme bien y lo hace porque vosotros no dormís muchas noches para velar por los sueños de la ciudadanía. Y ello es garantía de paz y seguridad. Y quiero que sepáis que la Corporación Municipal que presido estamos absolutamente orgullosos y agradecidos por vuestro trabajo. Pero no podemos conformarnos ni relajarnos. Recordad cada día, cada minuto, que como servidores públicos que somos, hemos de dar un servicio de calidad en cada momento, en cada llamada recibida, en cada llamada de auxilio, en cada pregunta que os hagan por la calle, en cada servicio o accidente al que tengáis que asistir. En cada uno de estos servicios, ninguno de vosotros os representáis a vosotros mismos, sino el conjunto de la plantilla. Y en cada servicio está en juego la imagen de la plantilla de la Policía Local de Nules. Y por ello es aún más importante tratar de ser ejemplares con cada actuación, cada día y en cualquier situación, en el trato con el ciudadano al que servimos, por más adversas que sean las circunstancias. Hemos de poner todo nuestro empeño en ello, y más hoy, en la era de las tecnologías y las redes sociales. En Nules tenemos una magnífica plantilla que además lleva un ritmo de trabajo enorme, y hemos de ser conscientes de ello y ponerlo en valor. Además, hemos de sentir orgullo por un grupo de personas, vecinos de Nules, que ayudan a la policía local en su día a día y especialmente en los eventos más multitudinarios. Ellos son los compañeros de la agrupación local de voluntarios de protección civil, donde además una representación nos acompaña hoy. Voluntarios que de forma altruista dedican su tiempo a los demás, a que todo transcurra con normalidad, a lo que haga falta. Gente buena que pasa a la acción y equilibra la balanza para que el mal no triunfe. Y ello es vital, porque como decía el escritor y pensador irlandés Edmund Burke, para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Espero, con enorme preocupación por el futuro cercano, que los hombres buenos no dejen de hacer y que la Policía Local de Nules siga haciendo el bien, las 24 horas, los 365 días del año. Mis felicitaciones más sinceras en este día para todos vosotros. Ha sido y es un enorme orgullo haber trabajado junto a vosotros estos años para mejorar la Policía Local de Nules. Muchas gracias. Que viva San Miguel y la Policía Local de Nules. Firmes. A continuación, el alcalde pasa la revista.
No se